objetivos, el más importante es el tratamiento antirretroviral. Y la meta de ONUCIDA para el año 2030 es lograr diagnosticar o que por lo menos el 95% de personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, ¿no? Y de estas personas de este 95% de personas que conocen su condición de VIH, logren iniciar un tratamiento antirretroviral, ¿no? Y de ellas, el 95% logren niveles indetectables de carga viral. Cada uno de estos conceptos los vamos a revisar. Si logramos esta meta del 95%, que es uno de los objetivos más importantes, vamos a lograr justamente un control de la pandemia, ¿no? Y por tanto, con un impacto muy significativo en la transmisión del VIH, en lograr controlar y bloquear la transmisión del VIH y la aparición de nuevos casos, que tiene que ver con la incidencia de casos que se dan cada año a nivel mundial. El primer antirretroviral, como pueden ver acá, se descubrió en el año 1987. ¿no? Ustedes saben que la circulación del virus a nivel mundial empezó en los años 80, ¿no? Que se conocieron los primeros casos que se diagnosticaron en ese tiempo. Las pruebas antirretrovirales, las pruebas para el diagnóstico aparecieron entre el año 83 y el 85. Y el primer antirretroviral el 87, ¿no? Más o menos esa es la evolución. Y a partir de la aparición de este primer antirretroviral, que era la acidobudina, ¿no? Que se utilizaban en gran cantidad de pastillas, más o menos 6 pastillas, hasta 10 a 6 pastillas diarias, ¿no? Durante los años siguientes, hasta el año 2024, han ido apareciendo año a año diferentes medicamentos. Pero aparte de este hito histórico hay otro, que es en el año 95, en que aparece una nueva familia de antirretrovirales que incluyen los inhibidores de proteasa. Hasta este momento eran los inhibidores de la transcriptasa reversa. Y luego en el año 2000 aparecen varios de esta familia y prácticamente a partir del año 95 hasta el 99 empiezan la terapia antirretroviral de alta eficacia. Y como ven ustedes, año a año se han ido descubriendo nuevos medicamentos y todos ellos orientados a que cada día sean más amigables, o sea, menos número de pastillas y con menos efectos adversos a largo plazo, ¿no? Y el último que se ha aprobado, estos son los descubiertos y aprobados por la FDA para uso y comercialización, ¿no? El último que se ha aprobado y que ya ha sido aprobado por la FDA es en el año 2022, el lenacapavir, que conjuntamente con el cabotegravir son 2 medicamentos de acción prolongada, como vamos a ver más adelante. Ustedes esto pueden ir revisándolo poco a poco. En fin, ¿qué es el tratamiento antirretroviral? Tratamiento antirretroviral es la combinación de 3 fármacos o 2 fármacos antirretrovirales activos de 2 clases diferentes que se utilizan para lograr una supresión máxima y duradera de la carga viral, o sea, una carga viral indetectable, lo que significa que con las pruebas disponibles actualmente, ¿no? No van a poder detectar, el umbral de detección va a ser sobrepasado, eso se llama carga viral indetectable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento antirretroviral? Los objetivos están orientados primero, como hemos dicho, a disminuir la carga viral plasmática a niveles indetectables, o sea, que las pruebas disponibles, por ejemplo el PCR, pues no detecte virus, lo que no significa que no hay virus en el plasma del paciente, sino que hay una cantidad tan pequeña que la prueba no la puede detectar, ¿no? Ahora, esta supresión máxima, esta carga viral indetectable, es importante que tenga una larga duración, o sea, dure toda la vida, porque van a ver más adelante que el tratamiento es de por vida. Entonces, y en los años, hace más o menos 10 años atrás, en los años 2007, 2017 o 2010,
En 2010 y el 2017 se hicieron dos grandes estudios, el estudio Pasteur y el 052, que demostraron que esta carga viral, que la carga viral indetectable, o sea, la supresión máxima que da carga viral indetectable, permitía no ser posible la transmisión, o sea, significaba por eso carga viral indetectable igual no transmisible, o sea, impedía, bloqueaba la transmisión del VIH por relaciones sexuales incluso, ¿no? Y estos estudios, el primero se hizo en parejas heterosexuales y el segundo en parejas que tienen hombres que tienen sexo con hombres, lo que significaba que hasta esa oportunidad, más o menos hasta hace unos 15 años atrás, pues el tratamiento antirretroviral dependía de la carga viral para iniciarla, pero desde que se demostró que una carga viral indetectable no impedía, bloqueaba la transmisión del VIH, pues paciente diagnosticado debe ser tratado inmediatamente. ¿Qué importancia tiene esto? Va a permitir prevenir la transmisión del VIH, lo que significa que van a haber menos casos nuevos y por tanto la incidencia de casos a nivel poblacional va a disminuir. Asimismo, previene la aparición de cepas resistentes en el mismo paciente a través del tiempo, ¿no? Asimismo, permite el incremento de los linfocitos CD4. Ustedes saben que los linfocitos CD4, y han hecho su clase, son las células blanco del VIH, ¿no? Entonces, al haber una carga viral indetectable, se va a permitir la restauración del sistema inmune y su preservación a través del tiempo mientras el paciente está tomando sus medicamentos adecuadamente, lo cual va a llevar a una reducción de la morbilidad y de la mortalidad asociada a VIH y obviamente por la disminución de las enfermedades oportunistas en los pacientes, ¿no? Que son los que generalmente lo van a llevar a la muerte por las complicaciones. Por tanto, mejora la calidad de vida y prolonga la sobrevida de los pacientes, ¿no? Como pueden ver en este gráfico que está de UNOSIDA, en el mundo, en la medida en que se ha incrementado el acceso al tratamiento antirretroviral, aquí lo tenemos hasta el 2015, la mortalidad por VIH, por SIDA, ha disminuido a nivel mundial a niveles muy bajos. Esto se ha ido prolongando a través del tiempo mientras se incrementaba el acceso al tratamiento antirretroviral. Como podemos ver, por ejemplo, en el año 2023, acá lo tenemos al 2005, a diciembre de 2023 se habían reportado alrededor de 30 millones de personas que tenían acceso a tratamiento antirretroviral, de un total de más o menos 37 millones, lo que significaba que en el año 2010, o sea, un incremento de 7 millones a 30 millones que había en el 2010, habían solamente 7 millones de pacientes que recibían tratamiento y el más grande número estaba en África. Y luego en el año 2023, o sea, hace unos 3 años atrás, prácticamente ya se llegaba a un 30 millones de personas que tenían tratamiento antirretroviral. Pero la meta es lograr que entre 34 millones, que son los casos, la estimación de casos a nivel mundial, se logra al menos el 95% de pacientes tratados para que se pueda lograr el control de la pandemia, ¿no? Pero, sin embargo, ¿cuáles son los límites del tratamiento antirretroviral? Si bien es cierto, disminuye la mortalidad, cambia la calidad de vida de los pacientes, hay algunas limitaciones, ¿no? La erradicación del VIH con tratamiento antirretroviral no es posible. Por tanto, la curación hasta la fecha no es posible, ¿no? Se sigue investigando al respecto, pero no se ha logrado todavía encontrar un tratamiento que logre la erradicación del virus en la persona infectada, ¿no?
Es necesario que el tratamiento antirretroviral tenga un mínimo de 2 antirretrovirales. Menos de 2 antirretrovirales no es efectivo, ¿no? Por eso se habla de la terapia combinada, ¿no? Hasta hace unos 3 años era necesario utilizar unas mínimo 3 antirretrovirales, pero en los últimos ensayos clínicos y con las nuevas drogas ya hay esquemas de 2 antirretrovirales, como vamos a ver más adelante, que pueden tener la misma eficacia que con 3. Otro punto importante es que la interrupción del tratamiento antirretroviral definitivamente causa un rebrote de la replicación viral. Esto también lo vamos a ver, que cuando el virus infecta al hombre van a haber diferentes subpoblaciones de linfocitos infectados, ¿no? Entonces, lo que mide la carga viral es la carga viral, lo que se mide es en el plasma, más no en los reservorios de linfocitos que están en los tejidos. Y justamente es a partir de estos reservorios en que cuando el paciente suspende o deja de tomar una dosis de su tratamiento, puede haber un rebrote de la carga viral, e incluso con el problema de que pueden ser incluso con mutaciones de resistencia, porque la replicación del virus sin tratamiento es muy alta. También hay otros problemas que tienen que ser manejados y que generan algunos problemas para lograr justamente la indetectabilidad con el tratamiento antirretroviral, el hecho de que es un tratamiento de por vida, o sea, la duración es de toda la vida, por lo menos hasta ahora, pues no tenemos cura, y es indispensable lograr una adherencia en el tiempo mayor del 95%, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque uno de los factores más importantes para no lograr los niveles indetectables es la falta de adherencia, lo que genera la emergencia de virus resistentes, ¿no? Por presión selectiva, ¿no? Que van a mutar y van a tener mutaciones de resistencia. La resistencia, otro problema es la toxicidad, que vamos a ver algunos puntos al final en el punto final, es toxicidad a corto plazo, toxicidad a mediano plazo y también toxicidad a largo plazo. Por eso estos tratamientos requieren un monitoreo estrecho de los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento. Sin embargo, esto ha mejorado bastante en los últimos años. Como le digo, los medicamentos actuales, las nuevas familias, son bastante amigables y con mucho menos efectos adversos, ¿no? Y se toleran mucho mejor que los medicamentos que usábamos hace unos 7, 10 a 15 años, ¿no? ¿Qué son los antirretrovirales? Son medicamentos antivirales específicos para el tratamiento del virus del VIH. Estos antirretrovirales actúan en varias etapas del ciclo de replicación viral, o sea, su mecanismo de acción está justamente en bloquear algunas de las etapas del ciclo de replicación viral que a ustedes ya les deben haber explicado en su clase de infectología, ¿no? Entonces, entre las etapas más importantes del ciclo de replicación viral están en la entrada. Vamos a regresar a esto, mejor vamos a verlo acá. A nivel de la entrada del virus a la célula blanco, que es el linfocito, lo vamos a ver mejor en unos gráficos más adelante, y ahí tenemos varios medicamentos, los inhibidores de fusión, los inhibidores de los correceptores de quimoquina, ¿no? Especialmente CCR5, los inhibidores de la fijación, ¿no? Inhibidores de la postfijación, prefijación y postfijación. Los inhibidores de las enzimas, de la enzima transcriptasa reversa, ahí hay 3 grupos, los análogos nucleósidos, los nucleótidos y los no análogos nucleósidos. También tenemos los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la enzima integrasa y los inhibidores de capside. Lo vamos a ver aquí. Para poder entender
estos mecanismos de acción de los antivirales, es muy importante conocer la estructura del virus. Usted, me imagino que ya lo conoce. ¿No? Tiene 3 capas. Una capa interna, que es el nucleoide, ¿no? El nucleoide en el cual se encuentra justamente el ADN, el RNA, porque el virus del VIH es un virus RNA, y también las enzimas, ¿no? Las enzimas de las cuales hemos hablado, la transcriptasa reversa, ¿no? La integrasa, ¿no? Y también la proteasa. Cada una de estas enzimas tienen funciones. La transcriptasa reversa tiene la función de transformar el RNA en DNA, ya vamos a ver para qué. La integrasa hace que ese RNA que se ha transformado en DNA se integre al genoma de la célula huésped, que en este caso es el linfocito en replicación. Y la proteasa es una enzima que permite la transcripción de las diferentes partes del virus cuando el linfocito se multiplica para formar los nuevos vibriones en el ciclo de replicación viral. Importante, me imagino, que recuerden esta capside. Hemos hablado de un inhibidor de capside, hemos hablado de un inhibidor de integrasa, inhibidor de proteasa, o sea, actúan bloqueando ellos en el ciclo de replicación viral, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Este es un esquema del ciclo de replicación viral. Ustedes van a encontrar muchísimos gráficos en internet, lo pueden ustedes ver, pero esto es un esquema que facilita la comprensión. Entonces, hemos hablado de una primera entrada, de una primera etapa del ciclo. Este es el ciclo de replicación viral, desde que el virus infecta al linfocito hasta que se producen los nuevos vibriones y salen a sangre periférica, ¿ok? Entonces, existe una primera etapa en el ciclo de replicación viral, que es la etapa de entrada, ¿no? Que tiene 2 fases. La fase de absorción o fijación, lo van a encontrar ustedes, de absorción, fijación, también le llaman, y una segunda etapa de fusión. ¿En qué consiste esto? Que este vibrión primero se va a fijar, se va a absorber, se va a pegar a la membrana de la célula huésped y luego se va a fusionar. ¿Y cuál es el objetivo de esta fusión? De que este RNA del virus del vibrión, del virus del VIH, pase al citoplasma de la célula huésped, ¿no? Entonces, y ahí se va a encontrar ¿con qué? Con la transcriptasa reversa, que lo va a convertir de un DNA, va a crear una segunda cadena y va a formar una cadena de RNA. Diré, de RNA se va a transformar en DNA. Este DNA, por acción de la integrasa, se va a integrar al genoma del linfocito. Pero justamente estos antirretrovirales actúan en ciclo de replicación. Imagínense que este linfocito está activado, está estimulado por un antígeno, ¿no? Entonces va a empezar a multiplicarse. Entonces, en esa multiplicación se va a producir la transcripción y va a producir diferentes estructuras para nuevos linfocitos, porque el linfocito se va a multiplicar. Y paralelamente, en este acto también va a producir la transcripción de las diferentes partes del virus del VIH. ¿Por qué? Porque dentro de su genoma está el genoma del VIH, ¿no? Entonces va a producir diferentes lipoproteínas que finalmente, por acción de la proteasa, se van a ensamblar como una fábrica de carros y van a formar el vibrión, ¿no? Que posteriormente va a gemar llevándose una partecita de la célula huésped y vamos a tener el vibrión que va a salir en gran cantidad a sangre periférica. Ya en sangre periférica se va a madurar, ¿no? Y inmediatamente en sangre periférica no permanece más de 30 minutos, ¿no? Porque es un virus eminentemente intracelular y va a buscar otro linfocito. Por esta razón decimos que el ciclo, la tasa de replicación del VIH, o sea, la producción diaria de virus
es mayor incluso de 10 millones diarios en un paciente sin tratamiento, ¿no? Y por tanto, cada 6 horas un linfocito elimina millones de virus que van a infectar otros linfocitos, que a la vez van a hacer este mismo ciclo, y un ciclo completo se produce cada 24 horas. Por esta alta tasa de replicación viral es que se producen muchas mutaciones, algunas de ellas relacionadas también con resistencia, ¿no? Más aún cuando hay presión selectiva, que se produce cuando el paciente no toma sus medicamentos a la hora que le han indicado. Bueno, aquí tienen nuevamente el mismo esquema. Entonces hemos dicho que van a haber antirretrovirales que van a actuar a nivel de la primera etapa, de la entrada. Y ahí tenemos los inhibidores de fusión, y ya vamos a ver cómo realizan este mecanismo. Los correceptores de quimoquina, los inhibidores de fijación y de postfijación. De fijación o de absorción, o sea que es cuando el virus se pega a las membranas celular, luego se fusiona y puede integrar, ¿no? Luego los inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de integrasa, inhibidores de la proteasa, que son las familias más importantes o las clases de virus más importantes que incluso los tenemos en uso. Hay nuevas, en estos últimos años han aparecido nuevas moléculas, ¿no? Como vamos a ver. A nivel de entrada, estos son los que han aparecido desde del año 21 al 24, ¿no? Tenemos nosotros los inhibidores, el ispruvetide, ¿no? Entre los inhibidores de los correceptores del CCR, la quimoquina CCR5, está el maraviroc, el vicliviroc. Todo lo que ustedes vean en verde es los que tenemos disponible en el programa de tratamiento antirretroviral de Perú. Tenemos el maraviroc, ¿no? Pero está para pacientes que han fallado y que tienen que usar un esquema de rescate. Tenemos también los inhibidores de fijación, en el cual que actúan a nivel de la GP120. Antes de pasar, no les había mencionado, vamos a regresar acá, si no, no lo van a entender. En el proceso de entrada hay 2 glicoproteínas muy importantes, la GP120 y la GP41. Esta GP120 podríamos decir, semeja a la puerta. Abre la puerta para que ingrese el genoma del virus, ¿no? Y la GP41 es como el túnel por el cual va a ingresar. Entonces, visto eso, nos vamos a ver aquí. Entonces, el mecanismo de acción de estos medicamentos, ¿no? Van a actuar en las diferentes etapas de la entrada. Y la etapa de entrada tiene una etapa de unión, fijación o absorción, ¿no? Tienen el virus que se fija en la pared, ¿no? Y luego, antes se pensaba y se une al receptor CD4. El receptor CD4 es prácticamente el que da la puerta, le abre la puerta para que ingrese el virus. Sin embargo, solo no puede hacerlo, necesita de la ayuda del CXCR4 y del CCR5, que son los correceptores de quimoquina. Cuando estos se unen, el virus puede unirse. Entonces, en esta primera etapa es la unión del virus al receptor CD4. Por eso hablamos de los linfocitos con receptores CD4, que son justo las células blanco del VIH. En una segunda etapa se produce una interacción de los correceptores que va a llevar a la fusión, que tiene también 3 subetapas que finalmente, ven ustedes acá, ya se ha fusionado e ingresa. En cada una de estas etapas van a actuar estos medicamentos. Por ejemplo, los inhibidores, el enfurvetide es un inhibidor de fusión, actúa a este nivel. Me falta una flecha que haga hasta acá, en este inhibidor de fusión. El maraviroc, que son los correceptores de CCR5, actúan bloqueando este correceptor, el CCR5. Y los inhibidores de fijación van a actuar bloqueando, ¿no? Y
la glicoproteína 120, que justamente actúa a este nivel, ¿no? Hace como les decía, como un puente para que, como una puerta de entrada o un túnel donde actúa también el GP41. Pero acá el más importante, el que se bloquea es ese, y ahí tenemos al fostelzavir. También el ivolizumab, que es un receptor de CD4, que es uno último que ha salido, pero que no lo tenemos disponible. De toda esta familia, el único que tenemos disponible es el Maraviroc. Si nosotros quisiéramos usar el Maraviroc en un paciente para un esquema de rescate, o sea, que generalmente se usa en pacientes que han fallado a los de primera línea, hay que hacer siempre una prueba de tropismo para definir si se trata de un virus con tropismo CCR5 o con tropismo CXCR4. Si el tropismo CCR5 es positivo, entonces se puede usar este medicamento, ¿no? No va a actuar, no es eficaz el Maraviroc si hay un receptor con tropismo CCR4 o es dual o mixto, o sea, la combinación de ambos. Luego tenemos los más conocidos de una familia un poco más grande, que son los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos nucleósidos y también nucleótidos. Todos actúan de la misma manera. Son profármacos que requieren ser fosforilados para poder activarse y actuar, ¿no? Entonces, y además su mecanismo de acción es competitivo, ¿no? Cuando la transcriptasa reversa empieza a moldear el RNA en DNA, va a justamente competir con el nucleósido por el sitio de ubicación en la estructura del nuevo DNA. Entonces, esa es la forma, bloqueando la replicación viral de la transcriptasa reversa cuando sintetiza el ADN complementario a partir del RNA viral, ¿no? Entonces, a ese nivel actúan todos. Estos medicamentos es importante tenerse en cuenta porque se eliminan por vía renal, y de ellos el tenofovir es uno de los que hay que tener en cuenta porque de todos ellos es el que tiene una toxicidad renal más importante, que hay que monitorearla en los pacientes que lo usan. Y también en todos en conjunto producen toxicidad mitocondrial como una reacción adversa que es no solamente a corto sino a mediano y largo plazo, que últimamente no lo vemos mucho con el tenofovir, entecitabina y abacavir, pero sí lo veíamos bastante con didanosina y estabudina. Estos que los ven resaltados con negro son los que no los tenemos, ya no se usan, los teníamos disponibles, pero ya han sido retirados del mercado. La acidobudina no está sombreado porque todavía hay algunos pacientes que lo utilizan, pero la tendencia es que ya prácticamente hasta un par de años ya no se va a producir, salvo para uso pediátrico, ¿no? En problema de transmisión vertical. Me van a disculpar, estoy un poquito mal de la garganta, ¿ya? Si empiezo a toser. Los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos nucleósidos, o sea, ¿por qué son análogos? Estos de acá son análogos nucleósidos porque las moléculas de la citobudina, la amibudina, etcétera, su estructura es muy parecida a la adenosina, timidina, etcétera, por eso se llama análogos nucleósidos. Y luego tenemos otros inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos nucleósidos, ¿no? Y entre ellos está el efavirenz, la nevirapina, etravirina, doravirina, que los tenemos disponibles. La nevirapina, que no lo he puesto, ya está siendo retirado también del mercado. Ya hace buena cantidad de años que no lo usamos, ha sido reemplazado por el efavirenz, porque este es un poco más tóxico.
no lo he resaltado porque todavía no lo he resaltado, pero tengan en cuenta. Y son los que hemos tenido disponibles. La rispivirina es una nueva molécula, no ha llegado al Perú, no lo tenemos como parte del arsenal terapéutico. En este caso ya no actúan, el mecanismo de acción de estos medicamentos no es por competir con el sitio catalítico, sino más bien bloquean el centro catalítico de la estructura para la formación del nuevo DNA, ¿no? Entonces van a bloquear la DNA polimerasa dependiente del RNA o del DNA, ¿ya? Acá está un poquito mal. Tienen una buena biodisponibilidad, ¿no? Eso significa que se puede usar incluso con alimentos. Su metabolismo es hepático y utilizan, a diferencia de los otros, estos sí utilizan el sistema P450, es decir, el sistema enzimático citocromo P450 y CIPSA. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ustedes deben haberlo revisado ya en farmacología. Todo fármaco que utiliza el sistema enzimático del citocromo P450 se caracteriza por tener muchas interacciones medicamentosas. Por tanto, estos medicamentos tienen interacciones medicamentosas con muchos antibióticos, medicamentos para uso cardiológico, anticonvulsivantes, etcétera, incluso también anticonceptivos orales, etcétera. Por eso, uno de los problemas en tratamiento antirretroviral es tener en cuenta siempre las interacciones medicamentosas. A diferencia de los análogos nucleósidos, el tiempo de vida media es bastante prolongado. Por ejemplo, el efavirenz puede circular en sangre hasta 7 días. Por esa razón es importante tenerlo en cuenta, porque cuando el paciente deja de tomar, van a haber dosis subóptimas en los días que él no ha tomado. Este medicamento va a persistir en sangre en cantidades mínimas que pueden generar presión selectiva y por tanto resistencia, ¿no? Y por otro lado, como bien dice acá, tiene una barrera genética muy baja, la resistencia. Basta una mutación para que se comprometa el antirretroviral y tenga reacción cruzada con casi todos los de la familia, ¿no? Entre los inhibidores de proteasa, son medicamentos que, como les dije, aparecieron en el año 1996 y prácticamente fue el inicio de la terapia triple, ¿no? Terapia antirretroviral de alta eficacia, ¿no? Los que están en negrito los hemos usado hace muchos años, que ya no se utilizan, han sido ya retirados del mercado, y los que tenemos disponibles son el atazanavir, el darunavir y el ritonavir, lo mismo que el lopinavir, y tampoco ya no se utiliza. En sus inicios se utilizaban de manera individual. Actualmente vienen y necesariamente hay que utilizarlos potenciados con ritonavir, ¿no? El ritonavir es verdad que es un inhibidor de proteasa, tiene efecto antirretroviral, pero ya no se usa como antirretroviral, sino como potenciador de los otros inhibidores de proteasa. ¿Qué ha significado? Cuando no se utilizaba, por ejemplo, el darunavir, se utilizaba solo, había que darle al paciente 6 pastillas diarias, 2 cada 8 horas, ¿no? de 600 miligramos. Usando con ritonavir potencia la acción del darunavir y disminuye la cantidad de pastillas. El mecanismo de acción inhibe la enzima encargada, pues inhibe la transcriptasa reversa, bloquea por tanto el ensamblaje del virus y la replicación viral. Tienen una biodisponibilidad que ha mejorado con lo que les he mencionado, con la adición del ritonavir como potenciador. En los últimos años ya hay disponible otro potenciador, que es el cobicistat, que no lo he puesto acá, y tampoco lo he mencionado porque no lo tenemos disponible en Perú.
Se metaboliza por vía hepática mediante el sistema enzimático P450. Por tanto, va a tener muchas interacciones. Ahí les he puesto algunos ejemplos y es un medicamento con el que hay que tener muchísimo cuidado con las interacciones medicamentosas. Todos van a acelerar o van a retardar el metabolismo de otros medicamentos. Y uno que lo usamos bastante en pacientes con VIH es la rifampicina, que forma parte del tratamiento para tuberculosis. Y ustedes saben que la coinfección, tuberculosis y VIH, o la comorbilidad tuberculosis y VIH, se presenta casi en un 40-50% de pacientes que se les diagnostica por primera vez, tienen además tuberculosis. Entonces, en estos pacientes, la rifampicina, por ejemplo, si se usa con alguno de estos medicamentos, va a tener que, y con cualquiera de los no análogos nucleósidos, también hay que duplicar la dosis del antirretroviral, ¿no? Y igual, hay medicamentos y antibióticos psiquiátricos que van a disminuir su concentración. Hay también antidiabéticos que van a disminuir, aumentar la concentración y así. Entonces, hay que conocer cuál es la interacción que produce con cada uno de estos medicamentos. Otra de las características de estos medicamentos es que tienen una barrera genética a la resistencia muy elevada. ¿Qué significa esto? Que requieren entre 5 a 7 mutaciones para hacer resistencia. Toleran un poco más que los no nucleósidos la falta de adherencia. Sin embargo, de todas maneras va a fallar si es que el paciente no es adherente. Por otro lado, los efectos adversos, ¿no?, también son mucho más mucho más frecuentes que en el caso de los análogos nucleósidos. Entonces, se produce, por ejemplo, vamos a ver algunos de resistencia a la insulina, trastornos gastrointestinales. En el caso del lopinavir tiene más efectos adversos que el atazanavir y el atazanavir más que el darunavir, ¿no?, en esa medida. Por último, tenemos las moléculas, estas moléculas nuevas que son excelentes y que se están utilizando ya en los últimos 5 años, que se han introducido al tratamiento en Perú, ¿no?, y haciéndose el cambio de del efavirenz, que era parte del núcleo básico del esquema, por al inicio raltegravir y actualmente dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa de segunda generación. Los dos que están en verde los tenemos disponible en el país, ¿no? Y algo importante de señalar es que el último inhibidor de integrasa aprobado en el año 2021 es el cabotegravir, que es uno de los primeros antirretrovirales de acción prolongada, y se administra por vía intramuscular y se utiliza cada 2 meses, ¿no? Ya está disponible en combinación con rilpivirina para esquemas por vía intramuscular cada 2 meses, o sea, de acción prolongada. Esto es muy importante, posiblemente sea incluido, discúlpeme, sea incluido en la última modificación que es esta actualización de la norma que está siendo trabajada este año y posiblemente salga a fin de año, el próximo año, posiblemente se esté incluyendo el cabotegravir. Este mecanismo de acción de estos medicamentos, ¿no?, de estos medicamentos inhiben la integrasa, como bloquean el paso de transferencia, mire, del ADN proviral, ¿no?, por acción de la integrasa, van a alterar el complejo de preintegración, ¿no?, del VIH, y por tanto van a bloquear justamente la transformación en DNA, ¿no?
en el hospedero. Tienen también una buena disponibilidad, son muy potentes y también tienen una barrera genética alta para la resistencia, o sea, requieren entre 3 a 5 mutaciones dependiendo del antirretroviral, para lograr la resistencia, ¿no? Y eso sí, una resistencia que se hace a uno de ellos afecta a toda la familia. Eso hay que tenerlo en cuenta en todas las familias de los antirretrovirales. Si un paciente genera resistencia a uno de la familia, genera a todos los medicamentos. Tiene un adecuado perfil de seguridad, ¿no? Los efectos adversos son mucho menores que los anteriores, casi no tienen efectos adversos, y también es bastante seguros de uso para pacientes con función renal comprometida o con función hepática comprometida. O sea, son medicamentos mucho más amigables. Aquí tienen un resumen que ustedes lo pueden revisar con calma, resume todo lo que hemos dicho, y para el tratamiento antirretroviral, para iniciar el tratamiento antirretroviral, es importante primero conocer, definir un caso de SIDA. No hay criterios para definir un caso de SIDA o de infección por VIH para inicio de tratamiento. Esto también se ha modificado en la norma técnica que salió el 2024, o sea, hace 2 años, ¿no? Que ahora va a ser nuevamente actualizada. Y a diferencia de lo que era antes, que pedía una prueba de confirmación, una prueba de despistaje y una de confirmación, ahora existen pruebas rápidas de 3ª generación y de 4ª generación que pueden usarse combinadas con una segunda prueba, también sea de 3ª o de 4ª generación, pero de diferente fabricante, que si ambas salen positivos, estaríamos hablando de un caso de VIH que debe iniciar tratamiento. Una prueba rápida de detección de anticuerpos, ya sea de 3ª generación o de 4ª generación, de diferentes laboratorios, también igual. Una prueba rápida de 3ª generación o de 4ª con una prueba de ELISA positiva, ambos, también se define un caso de SIDA. Una prueba rápida, ¿no? De 3ª o 4ª generación y una prueba de carga viral o prueba inmunoblog positivo, también define un caso de SIDA que debe iniciar tratamiento antirretroviral. También lo pueden ver, está en la norma técnica que creo que les debe haber entregado, y si no, se lo puedo pasar. Ahora, ¿quiénes deben recibir tratamiento? O sea, todas las personas con infección por VIH, independientemente de su estadio clínico, su recuento de CD4, que eran condiciones hasta antes del 2000, más o menos, antes del 2000. Había un nivel de CD4 para iniciar tratamiento, ahora no. Paciente diagnosticado, paciente que debe recibir tratamiento, si es posible, durante la primera, segunda, máximo 4 semanas de haber sido diagnosticado. Obviamente es importante tener en cuenta la motivación del paciente y su disposición para tomarse las pastillas todos los días. Hay que trabajar este tema de la adherencia. Una vez diagnosticado el paciente, es necesario hacer una evaluación médica exhaustiva, clínica y laboratorial, como vamos a ver. Primero, verificar si cumple con los criterios, se reúnen los criterios de definición de caso de SIDA de acuerdo a la norma de nuestro país, que es la que, si no la tienen, me avisan para pasársela. Realizar anamnesis exhaustiva y examen físico completo. Y eso nos va a permitir determinar el estadio clínico. Y para ello se utilizan los criterios de la Organización Mundial de la Salud, que se plantearon en el 2007 y que siguen vigentes, ¿no? Y que reconoce, ustedes saben, cuatro estadios, estadio 1, 2, 3 y 4, dependiendo de las manifestaciones clínicas y del recuento de CD4, ¿no? Solicitar exámenes complementarios basales, ¿no? Que pueda permitir evaluar el estado de salud del paciente para iniciar el tratamiento. Es importante, antes de empezar el tratamiento antirretroviral, solicitar una carga viral,
¿no? Como ven ustedes, un recuento del linfocito CD4 y luego, pues, los exámenes de un hemograma, perfil de lípidos, perfil hepático, glucosa, creatinina, que nos permitan ver el estado de salud del paciente. Importante descartar algunas infecciones que van a ser importantes como comorbilidad para el manejo del paciente, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis B, que hay que tratarla y generalmente también como es una enfermedad de transmisión sexual puede ir acompañando al diagnóstico de VIH. Hepatitis C igual, HTLV1, VDRL, sífilis, ¿no? Sí, VDRL para despistaje de sífilis, tuberculosis, también criptococosis, especialmente si el paciente está con el CD4 por debajo de 200, como vamos a ver más adelante. Y justamente el recuento de CD4, dependiendo del nivel de CD4 que tenga, nos va a permitir decidir las profilaxis, ¿no? Iniciar la profilaxis para tuberculosis en cuanto se descarte una tuberculosis activa. Empezar profilaxis con trimetoprim, sulfamethoxazol en el caso de que el paciente tenga un CD4 por debajo igual o menos de 200. Evaluar la necesidad de tratamiento de enfermedades oportunistas concomitantes, entre ellas tuberculosis, que es bastante frecuente. Identificar signos de alarma de otras enfermedades oportunistas, diarrea, cefalea, insuficiencia respiratoria, o sea, disnea, en fin, que son signos de alarma de alguna de las enfermedades indicadoras de SIDA, ¿no? Neumonía por Pneumocystis carini, tuberculosis, en fin. Es muy importante que en la primera consulta el paciente esté en condiciones de iniciar el tratamiento. Por eso todo este trabajo se hace en una semana, máximo 2. Tenemos 4 semanas como máximo para que el paciente inicie su tratamiento. Importante que también sea evaluado por el equipo multidisciplinario, que generalmente en la estrategia sanitaria de VIH y hepatitis B está conformado por el médico responsable, una enfermera, una asistenta social, una psicóloga y un químico farmacéutico y a veces también tenemos un educador de pares, ¿no? Asimismo, es importante el manejo multidisciplinario, o sea, con otras especialidades, cardiólogo, endocrinólogo, gastroenterólogo, neurólogo. Por eso, cuando ustedes roten por infectología, es la oportunidad donde van a tener ustedes de ver el mayor número de pacientes con VIH. ¿Qué esquema utilizar? El esquema de primera línea que aprueba la norma de hace 2 años está constituido por tenofovir, lamivudina y dolutegravir en dosis única, dosis fija combinada, viene en una sola pastilla. Hay que utilizarlo cada 24 horas. Recomendar al paciente que sea siempre a la misma hora. No solamente decir antes de acostar, porque el paciente puede acostarse a cualquier hora, sino siempre a la misma hora. El medicamento mantiene sus dosis, las dosis adecuadas, mínimas, ¿no? Para poder matar al VIH por 24 horas, ¿no? Así es que por eso el paciente debe respetar el horario, porque ya hemos visto, el virus se multiplica cada 6 horas y cada 24 horas están saliendo nuevos virus, y si el paciente deja de tomar una dosis, especialmente si se trata de un análogo nucleósido, hay mayor riesgo de falla. En el caso de que el paciente tenga algún problema que contraindique el uso del tenofovir, se puede dar abacavir. Sin embargo, el uso del abacavir en pacientes requiere detectar por laboratorio, o sea, por prueba de PCR, si tiene el alelo HLA5701. Los pacientes, esto está determinado genéticamente. Si el paciente es portador de este alelo, no puede usar abacavir porque las reacciones adversas son muy graves, pueden costarle la vida al paciente. Esquemas, felizmente en nuestro medio no es muy frecuente.
Esquemas de primera línea alternativos, antes teníamos 2 más, sin embargo, ahora tenemos solamente tenofovir, tricitabina, más efavirenz en dosis fija combinada, ya no lo tenemos disponible, ¿no? Tenemos como alternativa tenofovir, tricitabina en dosis fija combinada, más el efavirenz 600 miligramos. De 400 ya ha sido descontinuado y todos aquellos que tienen efavirenz ya no van a ir disminuyendo su fabricación a partir del próximo año. Muy bien. El monitoreo del tratamiento antirretroviral también es es necesario para ver la respuesta al tratamiento, o sea, la efectividad, detectar las reacciones adversas a corto, mediano y largo plazo y educar y monitorear la adherencia en el paciente, ¿no? El criterio de éxito actualmente con los medicamentos que tenemos disponibles, hay que lograr una disminución de 2 logaritmos de 10 en la carga viral al menos a las 8 semanas y la supresión máxima, o sea, una carga viral indetectable entre las 12 a 24 semanas. O sea, en 6 meses de tratamiento, a los 6 meses de tratamiento, el paciente ya debería tener una carga viral indetectable, siempre y cuando su adherencia sea más del 95% y no tenga resistencia, no se haya contagiado por un virus resistente, que también puede ser lo que vamos a ver más adelante, la resistencia primaria, ¿no? Para monitorear la efectividad del tratamiento se toma una carga viral justamente a las 3 semanas y a las 6 semanas, se puede tomar a las 3 semanas, diré a las 12 semanas y también a los 6 meses y luego al año y luego cada año si el paciente es indetectable. Lo que mencionábamos, ¿no? Los casos de fracaso, generalmente la falla del tratamiento generalmente está determinado por la carga viral. Paciente que falla, generalmente por falta de adherencia, va a aumentar, ¿no? Habiendo estado previamente con cargas virales indetectables, por falta de adherencia puede aumentar su carga viral a niveles mayores de 50 copias por mililitro, y que si hacemos 2 mediciones con una diferencia de 8 semanas y esto persiste, hablamos de una resistencia adquirida, ¿no? Van a ver ustedes que en la norma habla de 1000 copias, sin embargo, es un nivel operacional que para hacer genotipo en casos de resistencia adquirida necesitamos 1000 copias para hacer el genotipo. Cuando no se logra suprimir los niveles plasmáticos de la carga viral a menos de 50 copias, ¿no? En las 24 semanas hasta los 6 meses de haber iniciado el tratamiento, hablamos de una resistencia transmitida o resistencia primaria. ¿Eso qué significa? Que el paciente puede haberse contagiado por virus que ya tenía una resistencia, de un paciente que no tomaba bien su medicamento, ¿no? Entonces, ahora también podemos tener elevaciones de carga viral transitorias, ¿no? Que no pasan de 1000 copias. A ello le llamamos bleed. Y generalmente se da cuando el paciente se toma su control de carga viral y justo cuando estaba haciendo una gripe o con algún problema de salud intercurrente, ¿no? En estos casos, de todas maneras, hay que insistir con mejorar la adherencia, ¿no? A veces también no respetan los horarios, lo toman, es verdad, pero lo toman a cualquier hora, 2, 3 horas después, ¿no? Y si esto es repetitivo en el tiempo, también genera resistencia. ¿Cuál es la principal causa de adherencia? Esto ya lo hemos visto y lo repetimos, es la falta de adherencia que produce falla virológica, con las consecuencias que ven ustedes ahí: deterioro inmunológico, resistencia adquirida y resistencia transmitida, y también
resistencia cruzada con los antirretrovirales de las familias, de todas las familias que estaba utilizando. El esquema de pacientes que fallan al esquema de primera línea, se les hace un cambio de esquema a un esquema de rescate o de segunda línea, pero previa prueba de genotipificación. Mejor dicho, la prueba de genotipo es como un antibiograma, solo que se hace por PCR para la detección de genes, ¿no? Mutaciones de resistencia en el genoma del virus, ¿no? Y dependiendo del perfil de vamos a tener que puede haber resistencia de diferente nivel a cada uno de los medicamentos que el paciente está tomando. Pero para hacer esta genotipificación, el paciente tiene que estar tomando de manera adecuada y con buena adherencia para hacerle el genotipo. No se puede hacer un genotipo en un paciente que está tomando mal, porque no nos va a ser útil. No va a haber la presión selectiva que se requiere para que aparezcan las mutaciones. Acá tienen un ejemplo de las mutaciones, que lo pueden leer con calma. Ahí tienen también los requisitos, eso está en la norma. Todo paciente que tiene 2 cargas virales detectables con una diferencia de 4 semanas, hablamos ya de una falla virológica y es un paciente candidato a hacerle un genotipo para escogerle un segundo esquema de segunda línea, al que llamamos esquema de rescate. Muy bien. El esquema de rescate o el esquema de segunda línea también tiene como objetivo, ¿no?, lograr carga viral indetectable nuevamente y de manera sostenida. Muchas veces esto no es posible, ¿no?, porque los pacientes han estado mucho tiempo con un esquema en falla. Por eso es que no debe permanecer, las fallas se deben detectar lo más rápido posible para evitar la acumulación de genes de resistencia, ¿no? Ahora, el tratamiento antirretroviral de rescate generalmente debe contar por lo mínimo con 2 o 3 antirretrovirales 100% activos. Por eso es necesario hacer el genotipo y luego ver el peso de cada mutación para ver el grado de compromiso de cada medicamento, ¿no? En la norma técnica indica que se debe hacer una prueba de genotipo al primer fracaso de tratamiento. Esto es importante, porque hasta hace poco tiempo, hace unos años atrás, se hacía con el segundo rescate. Actualmente, diría con el segundo fracaso, pero ahora lo hacemos desde el primer fracaso. Reacciones adversas a medicamentos. Solo les voy a señalar los más importantes. A corto plazo, o sea, cuando empezamos el tratamiento, generalmente esto se presenta al día siguiente, durante las 2 primeras semanas de inicio del tratamiento. Puede haber, lo más característico es que el paciente se refiere que se siente sumamente cansado, ¿no? Hay cansancio, que es lo más llamativo, pero que después de 2 semanas eso desaparece. Algo de náuseas, vómitos, puede haber también diarrea, cefalea, pero todo esto debe mejorar en 2 semanas, máximo 3 semanas a 4 semanas. El paciente debe desaparecer. No necesariamente no requiere cambio de tratamiento. Tenemos, por ejemplo, rash, ¿no?, que puede ir hasta un Steven Johnson, ¿no? Y ahí tenemos la nevirapina, el efavirenz, la etravirina. Tanto el efavirenz como la etravirina los tenemos todavía disponibles. La nevirapina no, y justo es el que más problemas nos traía, incluso daba Steven Johnson. Y además producen hepatotoxicidad. La nevirapina más que el efavirenz y más que la etravirina. O sea, por esa razón es que también se está dejando de usar el efavirenz, ¿no?, que no solo produce hepatotoxicidad a corto plazo, sino también a mediano plazo, a los 2-3 años de uso. Y muchas veces en el caso de efavirenz se acompañaba de rash. La nefrotoxicidad.
El tenofovir, por ejemplo, es el que forma parte del esquema de primera línea, pero es importante hacer primero una evaluación basal de la funcionalidad renal, tener en cuenta si es un paciente diabético, hipertenso, posiblemente tenga ya cierto problema de daño a nivel renal. Esto lo hace más susceptible a reacciones adversas por tenofovir, ¿no? Existe una formulación más con menos reacciones adversas renales, que es el tenofovir alafenamida, que no lo tenemos disponible. Nosotros usamos el tenofovir disopropil fumarato, ¿no? Generalmente produce una tubulopatía proximal que a veces en su grado máximo se produce el síndrome de Fanconi, ¿no? Y hay que evaluarlo. Nosotros hacemos creatinina y examen de orina una vez al año a los pacientes, ¿no? Después del basal, para evaluar este tema y hacer seguimiento. Los inhibidores de proteasa, todos, también producen cierto grado de nefrotoxicidad, y cuando se usan con tenofovir, esto puede incrementarse. Citopenias. La vedette de las citopenias era la acidobudina, razón por la cual se ha dejado de usar. Todavía lo tenemos disponible en uso en pediatría, ¿no? Para el caso de los niños expuestos a madres con VIH y recién nacidos, ¿no? Recién nacidos, hijos de madres con VIH, se utiliza durante corto tiempo. Pero cuando lo utilizamos como antirretroviral, pues ya anemia, leucopenia, pancitopenia, y ustedes lo pueden revisar con calma. Y luego también las famosas lipodistrofias, que con los inhibidores de integrasa han disminuido bastante. Se presentaban con los IPs, también con la acidobudina, la estabudina, y también con los inhibidores de proteasa, ¿no? Que producen, y en realidad todos los antirretrovirales lo producen. Las moléculas de los inhibidores de integrasa en menor proporción que los anteriores. También problemas metabólicos como las dislipidemias. Y también, ahí no he puesto, pero también producen resistencia a la insulina, que no lo he puesto, pero hay que tenerlo en cuenta. El síndrome metabólico, que va asociado a dislipidemia más resistencia a la insulina, pues se producen por los inhibidores de proteasa, los no nucleósidos y los inhibidores de la transcriptasa reversa. Tenerlo en cuenta, ¿no? Las hipertrigliceridemias, las osteopenias y osteoporosis relacionado con tenofovir también, que hay que hacerle seguimiento a estos pacientes, ¿no? El monitoreo de las interacciones medicamentosas, que muchas veces pueden afectar el tratamiento antirretroviral si no las tenemos en cuenta, hay que revisarlas. Todos los medicamentos en uso del paciente hay que revisarlos. Tenemos nosotros, ahí les estoy dejando el link, les voy a dejar el PTT para que lo puedan revisar. Puedan entrar, es una app que ayuda para poder tener rápidamente las diferentes interacciones, porque son muchas, a tenerlas en cuenta. Bueno, si no hay preguntas, creo que tenemos tiempo todavía. No sé si tenemos tiempo.